Yo creo que es lo más difícil que hay es autoadaptarse, es decir, Leñero lo ha hecho y, y lo ha hecho pues, de una manera muy impresionante porque de pronto una novela como Los Albañiles se vuelve una obra de teatro con una estructura muy interesante teatralmente y luego se vuelve una película pero yo lo encuentro dificilísimo. Yo lo he intentado un par de veces y realmente lo complicado es que no se trata de establecer un puente para ir a otro lenguaje, sino en buena medida se trata de desandar, ¿qué te gusta? El 80% del camino, ver qué queda y ver si con eso se puede hacer una película, ¿no? Y rescatar lo esencial de la historia, ¿no? Que finalmente es lo más difícil. ¿Cómo traduces al lenguaje de la cámara algo que en el teatro lo expresabas constantemente y lo decías constantemente y las acciones eran tan evidentes? Entonces, Pero a veces trasladarlo. no se puede y entonces lo tremendo de esto es que a veces uno tiene que aceptar que se puede hacer una adaptación, pero que eso no va a ser una buena película. O sea, no funciona cinematográficamente, o lo que a uno le interesaba era indisociable de la forma escénica, o viceversa, que también existe el caso de las películas vueltas obra de teatro. A veces creo que se puede, a veces no. Lo que creo que es muy difícil es justamente que implica realmente desandar un camino, una serie de decisiones con un tipo de convencionalidad hacia otro tipo de convencionalidad, y en el camino se puede perder mucho. A mí una vez me invitaron querían hacer una película interactiva en el CCC, y entonces les había ocurrido hacer En base a Nadie sabe nada, que es esta obra de Leñero, pues que ocurre simultáneamente en una serie de espacios y que parecía perfecta para eso. Y yo la verdad, como no era mi obra, era muy fácil decir, ok, podría servir esto, pero ¿sabes qué? Vamos a empezar de cero, es más fácil. Hay veces que es más fácil empezar de cero y desechamos Ya que estás hablando de esa obra adaptación. cuando se estrenó, ¿qué crees que se dijo? Eso es cine. Justo porque eran como escenas muy Pero no hay cortas, nada más muy... engañoso que eso, o sea, justamente, digo, Jean Cot es el que dice, ¿no? Que Shakespeare prefiguró, inventó el close-up con sus monólogos y todo esto, sí, todo puede parecer muy cinematográfico, excepto cuando lo llevas al cine, o sea, si tú ves digo, perdón, a mí, por ejemplo, las películas de Kenneth Branagh sobre las obras de Shakespeare, me dan una flojera, ¿no? Porque no, eso no es Shakespeare, no es la historia, no es los bailecitos en la idílica toscana, eso no es Shakespeare, ¿no? Superficialmente parecería que eso es Shakespeare y yo creo que eso no es. Y no tiene solamente que ver con un autor, porque un mismo autor adaptando a cine una obra de teatro, una obra propia, como el caso de David Mamet cuando adapta a Glengarry Glen Rose y cuando adapta a Oleana, Glengarry Glen Rose funciona perfecto. Los conflictos entre los personajes son muy interesantes y el duelo actoral per se ya es muy atractivo. Lo que está sucediendo con los personajes y el caso hace también una adaptación de Oleana y es un plomazo teatral completamente que no es aburridísima. O sea, lo que tiene la obra de fuerte lo pierde completamente al ser filmada y Glengarry Glen Rose yo siento que no pierde, que es otra cosa y también está como al nivel de la obra de teatro, siendo dos adaptaciones del mismo autor de sus propios textos. Entonces, unos textos, como tú dices, funcionan, otros no funcionan.